Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Oh, damos gracias al Señor, otra oportunidad que el Señor nos concede. Así que damos gracias a nuestro Señor de que en esta hora podemos expresar estas palabras y expresar este agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Reciban un cordial saludo de todos los hermanos que se encuentran aquí en el tabernáculo aquí en Barquisimeto. Reciban un cordial saludo a todos aquellos hermanos, los pastores y los ministros. Dios sea para con cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a leer las escrituras para dar comienzo. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo capítulo 23. Amén y amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y haráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar gracias. Padre eterno, Señor, nuevamente, Señor Jesús, en tu gracia y tu bondad, oh Dios, estamos en tu presencia, Señor, bendiciéndote, oh Dios, por todas las cosas, Señor, porque tú como un buen Padre, Señor, un buen pastor, Señor Jesús, cada día de nuestras vidas, Señor Jesús, oh Dios, tú estás pendiente, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Oh Padre Celestial, en estos días, como hemos escuchado, Señor, los testimonios de cada uno de los hermanos, Señor Jesús, cómo han manifestado, cómo tú le has suplido, oh Dios, en cuanto a sus necesidades, Señor. Aquellos, Señor Jesús, por falta de agua, Señor, tú le diste agua, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que no tenían empleo, tú les proveíste de un empleo, Señor Jesús. Aquellos que estuvieron enfermos, Señor Jesús, cómo testificaron, Dios, que tú los sanaste, Señor. Padre Celestial, oh Dios, te bendecimos, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres quien hace posible todas las cosas, Señor. Oh bendito Señor, por lo cual estamos aquí delante de ti, agradeciéndote por todo, Señor, y pidiéndote, Señor, por aquellos que nos estuvieran viendo por primera vez, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están sedientas de ti, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, que aquello, Señor Jesucristo, Dios, tú lo haces habitar, Señor Jesús, oh Dios, y lo trae a aguas de reposo, Señor Jesús. Padre Celestial, dale esa buena palabra, Señor, a aquellos, Señor Jesús, que puedan estar, oh Dios, metidos en el pecado, hundidos, Señor Jesús, en la maldad, Señor Jesús, pero son tuyos, Señor. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, se descarriaron como ovejas, Señor. Oh Padre eterno, Señor, y tú lo estás buscando, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, oh Dios, tu palabra los alcance, Señor Jesús, y tú lo traigas al redil nuevamente, Señor. Pídote, Señor Jesús, oh Dios, por todos aquellos hermanos, Señor Jesucristo, que en esta hora están padeciendo, oh Dios, y están en necesidades, Señor. En esta hora están levantando sus manos, Señor Jesús, para que tú les respondas, Señor Jesús. Es nuestra petición, oh Dios, que tú les suplas a cada uno de ellos, Señor. Mientras entonamos estos cánticos, Señor Jesús, oh Dios, tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Ante todas las cosas te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Por eso que todo aquel al cual el Señor ha rescatado, todo aquel que ha venido a su palabra y ha reconocido lo que el Salvador ha intercedido en su vida,
Ello dice de esta manera: encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, siempre me fortalece mi Jesús. Eres la roca de los siglos, la rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación. Amén y amén. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Como sabiendo que el Espíritu Santo ha trabajado en cada una de las vidas, diciendo de que el Señor primero justifica, el Señor después santifica y que el Señor después bautiza con el Espíritu Santo, esa persona queda sellada hasta el día de la redención
y puede decir con toda confianza: encontré refugio donde descansar. Vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, el Señor siempre estará allí. Y Él sabe que con toda confianza saldrá adelante. Así que si usted no tiene esta confianza, busque el refugio que solamente en Cristo, no en una iglesia, es en Cristo se encuentra esta seguridad. Damos gracias a Dios por todo. Así que el Señor nos siga bendiciendo y que será hasta otra oportunidad, ya que mi hermano traerá la palabra. Y así que estemos todos atentos a lo que Dios hablará en esta hora. Dios bendiga cada corazón. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Amén y amén. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuando en esta hora, en este maravilloso compañerismo a través de la palabra, que el Señor nos permite a cada uno de nosotros tener por medio del Espíritu Santo, porque el verdadero compañerismo es alrededor de Dios, en donde Dios se hace presente, en donde Dios revela, en donde Dios muestra, en donde el Señor da la revelación de su palabra y Él reparte la comida a cada uno de nosotros, quienes tenemos hambre y sed de Dios, la necesidad de oír de Dios, que el Señor muestre su voluntad, que el Señor muestre el plan que Él tiene para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas en nuestras vidas y que ese alimento nos haga bien, nos dé los nutrientes que nosotros necesitamos. Hay una comida espiritual para su tiempo y es necesario que en esta hora nosotros recibamos la comida que necesitamos, la comida que nos hará bien, la comida que hará que podamos hacer la obra, la labor que estamos llamados a realizar en este tiempo. Es muy importante que nosotros estemos en un compañerismo con el Señor, que nosotros podamos allegarnos a Dios en revelación, en humildad, en sencillez, en sinceridad, para que esa palabra, porque Él es muy bueno, para siempre es su misericordia y Él siempre va a querer darnos esa comida a cada uno de nosotros, esa revelación, esa voluntad. Pero siempre ha sido el hombre el que ha colocado trabas, el que no ha querido sujetarse a la voz de Dios, el que no ha querido sujetarse al plan y lineamiento de Dios. Cómo hemos sido nosotros alimentados por Dios, enseñados por Dios en estos programas especiales, cómo hemos visto y hemos comprobado cómo esa escritura se ha hecho una realidad y fuimos todos enseñados de Dios. Comprendemos las experiencias que tuvo el hermano Branham, porque él fue un ensayo y él nos dijo cómo hacer para que nosotros también tuviéramos esas experiencias con el Señor. Es un gozo cuando vemos al Espíritu Santo revelar, dándonos la palabra a cada uno de nosotros, siendo Él el que guía, siendo Él el que muestra. Y nosotros, en muchos casos ha pasado que también ha sido algo que, y es difícil tal vez para entender, para el que no lo ha vivido y para el que no lo ha experimentado, cómo hay palabras que salen de este púlpito y el primero que recibe la enseñanza y es más, hasta no saber, es la misma persona que lo habla. Hay cosas que han salido bajo inspiración por el Espíritu Santo y son cosas que ni remotamente pensaban que era así. El primer sorprendido, en este caso puedo hablar por mí, y sé que también muchos pueden dar testimonio de eso. El primer sorprendido he sido yo. ¿Por qué? Porque gracias al Señor no es el hombre, es el Espíritu Santo.
es Dios. Es Dios quien revela su palabra. El hombre no tiene el derecho de tomar esta palabra y traer su propia interpretación. No tiene el derecho. Tiene que ser el Espíritu Santo. El hombre no tiene el derecho de tomar esta palabra y darle su propia interpretación. No. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios revelando esta preciosa palabra y mostrando su voluntad perfecta. Nosotros nos gozamos, nos alegramos, le damos gloria a Dios y queremos que ustedes, quienes nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo de Ebenecer, se gocen con nosotros, y mi oración es que usted pueda tener también esa percepción profética, ese corazón sincero. Hemos estado hablando de la oración profunda, esa oración que llega hasta lo más profundo del corazón, pero el mayor impedimento para que nosotros lleguemos a esas profundidades del corazón somos nosotros mismos. Nosotros mismos hemos puesto las trabas para que el Espíritu Santo no se mueva con libertad en medio de nosotros. Porque en muchos casos, cuando hemos ido a la oración, no hemos sido sinceros. Y allí Dios, aunque Él nos hable, Él sabe que en nuestro corazón hay una doble intención, una intención no confesada, una intención en la cual nosotros no hemos sido sinceros, y eso detiene el avance de Dios, eso detiene la revelación y el efecto que esa revelación hace en los corazones de hombres y mujeres. Entiendan eso, cuando se habla de oración profunda, es llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Cuando llegamos allí, cuando comprendemos y entendemos el plan de Dios y vamos a nuestro corazón y vemos qué impide que ese plan se cumpla, podríamos descubrir muchas cosas que en el fondo nosotros creemos, nosotros pensamos, nosotros asumimos, y eso no es vindicado por el Señor, no es revelado por el Espíritu Santo, y Dios nos deja caminar en nuestros caminos. Este mundo está lleno de hombres y mujeres que no son sinceros. Las iglesias, así llamadas cristianas, están llenos de hombres y mujeres que no son sinceros. Y eso ha detenido el mover del Espíritu Santo. Las iglesias del mensaje están llenas de hombres y mujeres que no son sinceros. Y eso ha hecho que muchas iglesias llamadas a manifestar la plenitud de la palabra se hayan convertido en iglesias frías y formales en muchos casos. Y cuando se indaga, es una actitud del corazón, es una idea, es un pensamiento. Y eso, cuando nosotros hablamos de esas cosas que en la oración profunda debemos descubrir, la Escritura tiene una manera natural de identificar ese tipo de pensamientos o ese tipo de actitudes. La Escritura lo ilustra con la palabra levadura. En muchos casos, nosotros estamos llenos de ideas, de conceptos que son contrarios a la palabra del Señor. Y fíjense, la Escritura declara que en las parábolas que el Señor hablaba, hay algunas en donde el significado o el tipo de lo que es la parábola o de la levadura es distinto en un caso de otro. Eso yo una vez lo ilustré cuando se habla de la levadura en el caso de Lucas, el capítulo en Lucas, como aquella mujer guardó 3 medidas de levadura en la masa y esperó a que todo fuera leudado.
allí fue un tipo de la doctrina de Dios que va a crecer en cuerpo, alma y espíritu. Porque las parábolas tienen un significado espiritual. Uno tiene que entender eso. Uno tiene que entender por qué las parábolas enseñan de cierta manera. Y en otros casos, la levadura era la doctrina de iglesias o una doctrina personal. Y fíjese, quisiera en esta hora comenzar a fundamentar este tema leyendo en Primera de Corintios el capítulo 5. Vamos a comenzar en esta hora a ilustrar lo que la Escritura habla con relación. Bueno, creo que es esa. Primera de Corintios, el capítulo 5. Sí. Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 6 al 8. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Y vamos también a leer el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículo 1. Hasta el versículo 1 vamos a leer, o hasta el versículo 2. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Leemos hasta aquí. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros para orar y nos pongamos en las manos del Señor para que sea Dios quien nos alimente, para que sea Dios el que revele esta palabra y nos ayude en esta hora a profundizar sobre este tema de la oración profunda. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora que nos permites estar delante de tu presencia, junto a mis hermanos quienes están viendo y oyendo esta predicación especial en cualquier parte en donde esa simiente que tú has llamado para ser libre por la verdad, tú los has predestinado, tú los has elegido, Señor, para que podamos todos recibir esa verdad. Es para ellos esta palabra. Señor, yo te pido que tú les bendigas, que tú bendigas a cada corazón, que tú bendigas a cada hermano, hermana, a cada amigo que en estos momentos está escuchando la palabra y no ha tomado decisiones. Este tema nos habla tanto al que es creyente como al que no ha tomado decisión por Cristo, porque ciertamente esas levaduras o esas ideas, esos conceptos son los que impiden que tu palabra, que es la verdadera levadura, que es la verdadera interpretación, la interpretación del Espíritu Santo de la Biblia, sea la que tome el control en esa masa, como aquella escritura de aquella mujer que tomó 3 medidas y la colocó, estas 3 medidas de harina, y colocó esa levadura, en este caso que es la palabra, es la revelación, la interpretación correcta. Y la interpretación correcta de la palabra, la revelación, hará un efecto en nuestra mente, hará un efecto en nuestra alma, convirtiéndola, y hará un efecto en nuestro cuerpo. Señor, lo creemos así. Señor, que tú nos vas a dar la palabra que necesitamos en esta hora. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente y que tú nos des el pan nutriente que necesitamos para crecer y para ser alimentados en esta hora tan terrible que estamos viviendo.
bendice a tu pueblo, sana todo cuerpo enfermo en esta hora, Señor. Tú has prometido que si un pueblo, que si creemos tu palabra y si pidiéramos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes y esa petición ha sido respondida, Señor. Que cada uno de nosotros pueda recibir sanidad, porque la sanidad es el pan, también forma parte de ese alimento que tú nos das en la mesa. En esta hora extendemos nuestras manos por la fe y tomamos el pan de sanidad y lo comemos sabiendo que tú ya nos has sanado. Tú eres nuestro sanador, sana todo cuerpo enfermo. También ese pan de liberación liberte las almas de la ignorancia, de la incredulidad, y que ese velo se ha quitado y que la revelación pueda llegar directo a los corazones de hombres y mujeres en esta hora. Inquieta los corazones para escudriñar sus vidas alrededor de la palabra, Señor, y que en esta hora tú nos enseñes a todos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, que seas tú el que hables, que seas tú el que ministres, que no sea el hombre, sino tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. La oración profunda, estamos tocando este maravilloso tema, este muy importante tema acerca de cuál debe ser nuestra actitud cuando nos allegamos al Señor en oración, para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos hacer una limpieza en nuestros corazones. Que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar hasta los rincones más ocultos y personales de nuestras vidas. Porque esos rincones ocultos, usted pudiera pensar tal vez que, bueno, son rincones que nadie ha llegado. No, que nosotros tenemos cerrados. Son rincones en donde no dejamos que nadie entre, sino que son nuestros rincones personales. Personales, ideas, pensamientos. Y esos pensamientos pueden limitar que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, que haga la obra para la cual fue enviada. En cada predicación, en donde hay iglesias, en donde se predica la palabra sale. En las congregaciones es un lugar en donde se crea el ambiente, ¿para qué? Para que el Señor se sienta agradado y nos dé el alimento que necesitamos. En cada iglesia, el Espíritu Santo ministra esa comida especial, no una comida que no nutre, no una comida que no tiene nutrientes. Esa comida no nos va a hacer ningún bien. La comida con nutrientes es la palabra con revelación del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo enseñando, predicando y hablando a lo más profundo del corazón, como leímos en esas escrituras, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el Espíritu Santo el que hace eso. No es solo la letra de la Biblia o la letra de un folleto. No. No se trata de que yo abra un folleto y me ponga a leerlo. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu sea el que ministre la palabra. Yo no he leído ningún mensaje del profeta, y con esto tal vez algunos se molesten con lo que vaya a decir, pero yo no he leído en ninguna parte del mensaje que el profeta haya dicho que nos dedicáramos a leer un folleto en una predicación. Él dijo, y la palabra dice, predicad el evangelio. ¿Y quién es el que predica? El hombre. El Espíritu Santo a través del hombre. Él va a tomar la Biblia, él va a tomar los folletos y en boca de su siervo, de cualquiera del ministerio quíntuple, él va a llevar la palabra. Esa palabra va a salir vivificada de acuerdo al llamado de cada ministerio.
el llamado del evangelista, él va a traer la parte del alimento en la Biblia que usted necesita. Usted que no conoce a Cristo, esa es la labor del evangelista. El Espíritu, no él, va a tomar esas porciones de la comida de la Biblia y del mensaje que usted necesita para que usted pueda tomar decisiones por Cristo. Igual viene el apóstol. Hay escrituras que él va a tomar porque el evangelista no adoctrina. El evangelista trae almas a Cristo. Él va a dar en la doctrina de salvación. La parte de la doctrina, pero que forma parte de la salvación de las almas. Pero el apóstol va a tomar otro tipo de comida y va a darle al pueblo que acaba de ser convertido la palabra para llevarlos al nuevo nacimiento. Es una gran responsabilidad. Y fundamentarlos en la palabra, darles la comidita. Igual viene el pastor y va a dar de acuerdo a la necesidad, va a tomar de la Biblia esa palabra que el pueblo necesita, porque el pastor conoce a sus ovejas. No es que el hombre conozca a sus ovejas, no, es el Espíritu Santo el que conoce, porque esas ovejas son de Cristo. Y el Espíritu Santo en el pastor va a poner el sentir, aunque él humanamente, al hacerse uno con Cristo, él se identifica con la necesidad del pueblo y es dirigido a tomar de esta palabra y dársela al pueblo. ¿Se dan cuenta? La palabra que el pueblo necesita, igual el maestro, igual el profeta, va a tomar la porción de la palabra que cada uno necesita. El maestro va a tomar un alimento más profundo porque ese es su ministerio. ¿Se dan cuenta? Y todo redunda para la gloria del Señor. El profeta va a tomar esas palabras que usted tal vez las ve de un punto de vista, pero el profeta las va a tomar desde el punto de vista profético y va a dar la palabra de acuerdo a lo que le es dado e inspirado por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cada uno va a tomar de esa porción y va a ser el Espíritu el que va a predicar. No es una lectura de un folleto. No, no es lectura, es predicar. Dios llamó a los hombres a predicar la palabra. Por eso, no tropiece conmigo. Usted que acostumbra a leer folletos de principio a fin en un servicio. Si usted es llamado a predicar, entonces predique de acuerdo a su llamamiento. Entiendan eso, de acuerdo a su llamamiento. Por eso, en esta hora el Espíritu nos está dando un alimento que todos necesitamos. Yo el primero. ¿Por qué? Porque el Señor nos espera en el altar, pero no para escucharlo a usted o a mí, como dicen aquí en Venezuela, echando cuentos, hermano, diciendo cosas que usted no cree y diciendo cosas que no son verdad y expresando sentires y expresando proyectos que no son su voluntad, como si el Señor tuviera que escuchar sus proyectos y que Él tuviera que aceptar lo que usted decida. El Señor quiere mostrar y revelar su voluntad en medio de su pueblo. En el compañerismo, en el altar, el Señor nos muestra, el Señor nos revela si somos sinceros. Pero ¿qué pasa? Nuestros corazones, en muchos casos, están llenos de levadura humana, conceptos. Fíjense, voy a darles a ustedes un concepto espiritual, porque el concepto natural usted tal vez lo pueda entender de lo que es levadura. Pero le voy a dar un concepto espiritual para que entienda a qué se refiere la Escritura cuando habla de levadura. Usted, quien me pudiera estar escuchando,
pudiera estar lleno o llena de levaduras humanas, ideas, actitudes y hasta doctrinas. ¿Se dan cuenta? Usted pudiera estar lleno y eso es lo que impide que la revelación de Dios, que sería la verdadera interpretación de Dios y el verdadera leuda de Dios para que crezca esa estatura del hombre perfecto, pueda ser administrado a esa masa. Él quiere moldearnos, pero no con la vieja levadura, como acabamos de leer. No con vieja levadura, no, sino con la levadura y con la doctrina revelada por el Espíritu. Las iglesias están llenas de masas, llenas de levaduras doctrinales de iglesias. Y cada una da un producto distinto al producto original, aunque parecieran que se parecen, valga la redundancia. Pudieran ser muy parecidas, pero el fruto es distinto al original. Entiendan eso. Cuando usted ve una iglesia y ve el comportamiento de sus miembros, sabe que es la levadura que introdujeron esa masa. Porque ¿sabía usted que cuando un hombre o una mujer se arrepienten de todo corazón en una denominación, es una masa pura? Sí, es una masa pura. Una masa lista para ser moldeada por el gran alfarero, por el gran panadero de Dios que va a formar su alimento, su pan. Pero ¿qué pasa? El hombre ha metido su mano y por eso es que Dios condena a las denominaciones. Dios las condena porque las denominaciones introducen sus propias levaduras que darán los resultados conforme a la doctrina de esa iglesia o denominación. Entiendan eso. Lo que usted es lo que usted recibió de doctrina. Voy a leerles el concepto en lo espiritual. Levadura es toda doctrina, actitud o pensamiento o condición. Bueno, aquí estoy redundando. Repito, es toda doctrina, actitud o pensamiento que condiciona la obediencia de un hombre a Dios y su palabra, dando como resultado un producto o testimonio diferente al llamado a dar originalmente. Lo voy a repetir de nuevo. El concepto de levadura espiritual es toda doctrina, actitud o pensamiento que condiciona la obediencia de un hombre a Dios y su palabra, dando como resultado un producto o testimonio diferente al llamado a dar originalmente. Es algo que les he enseñado a usted, es una actitud que usted tiene o un pensamiento, usted tiene una creencia propia, usted piensa de cierta manera y esa manera que puede venir del mundo o puede venir de la iglesia de donde usted es, de donde usted es enseñado. Si usted mantiene eso y eso contraría la voluntad de Dios, entonces lo va a condicionar para obedecer la palabra. Como aquella experiencia que el hermano Branham tuvo con aquellos ministros, cuando bajo inspiración del Espíritu Santo el profeta predicó sobre la deidad de Dios. Y ellos dijeron, hermano Branham, nosotros no habíamos visto eso de esa manera. Queremos cintas en donde se expliquen esas verdades que usted nos acaba de explicar. El hermano Branham dice que ellos prometieron más de 70 ministros, dice el hermano Branham. Prometieron ir a buscar esos cassettes, esos carretes en aquel tiempo, para escuchar
más de esa revelación de Dios. Pero ¿qué pasa? Nunca fueron a buscar esos carretes. ¿Por qué? Porque estaban llenos de levaduras espirituales, doctrinas, actitudes o pensamientos. ¿Y qué produjo eso? Que condicionaron su obediencia a Dios y su palabra. Porque usted pudiera estar en una iglesia y decir, yo obedezco a Dios, pero si usted contraría la voluntad de Dios en su palabra, entonces usted no está obedeciendo a Dios. Porque si usted obedece a Dios, usted obedece la palabra. Porque usted no puede separar la palabra, que es Dios, de Dios. No se trata de lo que usted diga, se trata de lo que usted obedece. Lo que usted cree y actúa en consecuencia a eso. Entiendan eso. Aquellos hombres estaban llenos de conceptos e ideas que al final los hicieron rechazar la revelación del Espíritu Santo. Los hicieron rechazar el alimento que los hubiera hecho crecer espiritualmente, que los hubiera moldeado, esa levadura hubiera salido y la levadura de Dios, la doctrina revelada, les hubiera dado un crecimiento, porque eso produce la levadura, un crecimiento. ¿Sabe usted eso? Bueno, ustedes lo saben, si cocinan lo saben. El que no sabe cocinar soy yo. Pero la levadura produce eso. Y si la levadura es doctrina humana, va a producir un crecimiento, pero conforme a la imagen de esa iglesia y de esa denominación. Pero si la doctrina es de Dios, es revelada por el Espíritu Santo y es conforme a la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, también va a producir un crecimiento. ¿Y qué tipo de crecimiento va a dar? Un hombre y una mujer que crecerán a la estatura del hombre perfecto. La palabra los guiará y les dirá cuál es el camino que ellos deben caminar, qué es lo que deben rendir y las acciones que debemos hacer. Esa es la diferencia. Pero el hombre, por su insinceridad, ha condicionado su obediencia a la palabra. Por eso el Señor les advierte a sus discípulos, porque eso es lo que dice la Escritura en Lucas, el capítulo 12. Guárdense de la levadura. Fíjense lo que dice el Señor en Lucas 12. Porque hay algunos que se confunden un poco con los conceptos. El Señor es muy claro. El Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, ellos tenían su doctrina. ¿Y cuál era la doctrina? ¿A qué los llevaba? Como el concepto que acabamos de leer. Que dan como resultado un producto o testimonio diferente al llamado a dar originalmente. Y si no estaban dando el fruto de hombres y mujeres de Dios, ¿cuál era el resultado de la doctrina farisaica en un hombre? La Escritura lo dice, que es hipocresía, hermano. La hipocresía. Sabían que algo era de Dios, pero lo rechazaban porque no les convenía obedecer. Tenían sus propios pensamientos. Hermano, cuídese de esa levadura. Usted dirá, pero hermano, esa denominación farisaica se acabó hace mucho tiempo. No, esa levadura mutó y cambió de nombre. Ya no se llama farisaica, ahora tiene otros nombres, hermano. Esa levadura ha producido en los diferentes siglos que han venido, las diferentes denominaciones que han existido
en el nombre del cristianismo. Cuando una iglesia se dice llamar cristiana, pero contraría lo que dice la palabra, la Biblia lo llama de una manera hipocresía. Hermano, ¿se dan cuenta que produce el mismo resultado? La levadura denominacional, que es la levadura de hombres y mujeres con ideas propias y no la interpretación del Espíritu Santo, va a dar un resultado que no es el original. Por eso el Señor decía que es hipocresía, porque cuando esperaban un pan conforme a la Escritura, vean, era un pan muy distinto, con otro tipo de contextura, con otro tipo de amasado, y tiene un elemento, y los veo muy orgullosos, muy hinchados. Y cuando uno descubre en qué creen ustedes, cuál es su credo, cuál es su fe, en qué creen ustedes, y empiezan a describir todas las cosas que creen y que siguen y que obedecen, son cosas que no están sustentadas en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y digo así porque hay personas que han tomado citas aisladas de la Biblia, pero no se trata de introducir una pieza forzada, no, tiene que tener una perfecta armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros tomamos el mensaje de la hora dado en este tiempo por el Espíritu Santo a través de su siervo, el profeta, el hermano Branham, vemos cómo el Señor nos ha dado el privilegio, la bendición de tener los mensajes que Él predicó, ya sea en audio o en escrito, en forma de folleto. Y cuando lo leemos vemos cómo es tan perfecto, cómo cuadra con la Biblia, cómo tomamos otro mensaje y cuadra con la Biblia, y tomamos otro mensaje y cuadra con la Biblia, y tomamos otro mensaje y cuadra con la Biblia. Porque el hermano Branham predicó la palabra. El hermano Branham predicó la palabra. Y no fue él, fue el Espíritu Santo a través de él, predicando la palabra. Y esa palabra está llamada a dar un fruto. Pero en los fariseos han tomado doctrinas con partes de la palabra, partes de la masa, de la doctrina original, y el producto es muy parecido, y uno dice, se vende como pan, el pan tal. Y usted que es panadero, cuando prueba el pan y dice, no, este no es el pan original. Este pan, yo conozco el pan original porque yo soy de esta región. El pan se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Y la persona que ha hecho ese pan dirá, bueno, yo no lo hago así, yo lo hago muy parecido. Entonces no es el pan. Es como un ejemplo. Es como si fuéramos a hablar de un pan a semita. Un pan que se da aquí en nuestro estado, aquí en el estado Lara, aquí en Venezuela. Si alguien en otra parte intenta hacer el pan de semita de otra manera, el que sabe cómo se hace, lo prueba y dice, no, esto no forma parte de lo, así no sabe un pan de semita. Yo he probado los panes originales, yo sé cómo saben, yo sé cómo se hacen. Y si la persona les dice cómo se hace, bueno, ahí está la diferencia. Tú hiciste esto, pero el que lo hace originalmente hace esto. ¿Se dan cuenta? Allí es donde se establecen las diferencias, el resultado final del producto y el testimonio que esa persona da con lo que hace, y también se aplica al producto de esa persona en su fe que dice ser un cristiano. Porque cuando vemos su fruto, el testimonio que él da no es el de un cristiano. Y la Escritura, al no ser el testimonio de un cristiano, la Biblia, Dios los llama hipócritas. Ahora,
Dios no quiere llamarlo hipócrita a usted. Dios no quiere llamar hipócritas a las denominaciones. ¿Y cuál sería la solución? Que volviera al plan original de la palabra, que volvamos a la gran fórmula de Dios, que volvamos a la manera de Dios de cómo hacer hombres y mujeres conforme a Cristo. Recuerden, el propósito es hacer hombres y mujeres conforme a la imagen y semejanza de Dios, reyes y sacerdotes. Y para eso Dios tiene su palabra, para que el hombre, si la toma con la interpretación correcta, Dios lo va a llevar en esas etapas de justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y la crianza de Dios en esa estatura del hombre perfecto. ¿Se dan cuenta cómo todo coincide y todo cuadra perfectamente con las Escrituras? Porque al final Dios va a producir un producto que se parezca a Cristo. Todo producto que no se parezca a Cristo, Dios no va a dar su sello de aprobación a eso. Dios va a decir, eso no se parece al original, eso no es conforme al original. Mi producto tiene que parecerse, tiene que oler, tiene que el tacto, cuando uno lo prueba, todo el color, todo tiene que parecerse a Cristo y su palabra. Dios no va a aceptar que su producto sea menos que eso. Entiendan eso. Dios no va a aceptar que su testimonio sea hasta la mitad. Dios no se va a conformar con eso. Usted que quiere vivir una vida liviana en el Evangelio, una vida insincera con Dios, en donde usted en el altar no es sincero o sincera con Dios, y no derrama su corazón confesándole a Dios esas cosas que han, como dijimos en el concepto, condicionado su obediencia a la palabra, su obediencia a la voluntad de Dios. Dios quiere hacer una limpieza de sus ideas denominacionales. Dios quiere limpiarlo a usted, pero si usted se aferra a ese tipo de pensamientos, entonces Dios no va a poder utilizarlo a usted. Y usted dirá, pero eso no ha impedido que yo predique la palabra. Usted pudiera predicar, pero Dios no. Porque Dios no va a respaldar ninguna predicación, ningún testimonio que sea contrario a la palabra, que lleve a los hombres a contrariar y a condicionar su obediencia completa a la palabra. Por eso, cuando leemos el capítulo 12 de Lucas, no es en vano que el Señor le dice primero a sus discípulos, primero. ¿Por qué? Porque esos discípulos eran sus apóstoles, sus hombres a quienes Él estaba entrenando, a quienes estaba formando en la palabra, en la instrucción de la palabra. En ellos caía una gran responsabilidad, porque en su momento, en su tiempo, ellos se iban a parar como instrumentos en las manos del Espíritu Santo e iban a confirmar estas mismas palabras que el Maestro les estaba hablando. El Espíritu Santo iba a tomarlos a ellos como pasó con Pedro en el día de Pentecostés. El Espíritu habló por medio de Pedro. Eso no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. Y lo que salió de él fue la palabra revelada de Dios, la interpretación de Dios. ¿Y qué produjo eso? Produjo un producto conforme al original, produjo sed de Dios. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y la responsabilidad de ellos no era hacer una denominación propia. Ellos ¿sabían ustedes que ellos pudieron haber hecho eso? Ellos pudieron
haber formado una iglesia de los discípulos de Cristo, los que estuvimos con el Maestro Jesús de Nazaret. Y a lo mejor hubieran reclamado su lugar en el Sanedrín, en Israel, junto con los fariseos y los saduceos. No, ellos también creen, ellos tienen su doctrina, pero ellos creen. Vaya un culto de Pedro y de Juan y de Santiago, como ellos lloran, van a llorar, y a moco tendido con los... Estoy dramatizando. A moco tendido sobre los testimonios que ellos vieron, los milagros y maravillas de Jesús. Los pudieron haber llevado a una religión basado en Jesús, pero el Señor no iba a permitir que sus siervos iban o fueran a hacer eso. Él les dijo: esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder en lo alto, y entonces me seréis testigos. Entonces ustedes van a ser testigos, porque ahora yo estoy con ustedes y en ustedes, testificando hasta lo último de la tierra. Y por eso Pedro, cuando habló el Espíritu Santo, no el hombre. Y esto es lo que el Señor le advierte a los discípulos: guárdense. Y ese mandamiento no cesó nunca, porque desde un principio, y eso lo sabemos, por la enseñanza de las edades de la iglesia, comenzó el espíritu anticristo a moverse con levaduras humanas, hermano. Y una de ellas fue la que vivieron los Gálatas. Los Gálatas llegaron discípulos, hombres que no estaban instruidos por el Espíritu Santo, sino que ellos traían su propia doctrina, su propia levadura, e inyectaron ese pensamiento en las iglesias de Galacia. Y fíjense, ellos no llegaron inventando, no, ellos tomaron de la misma Biblia. Ellos llegaron hablando de la misma Biblia, diciendo: es necesario que ustedes se circunciden. Pero el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo y que había recibido la revelación, la doctrina de Dios, porque él era sincero, y él fue sincero con Dios, porque ese fue el testimonio de Pablo. Él condenó esa doctrina. Él condenó esa levadura humana. Y dijo: Gálatas insensatos, ¿quién os embarazó? ¿En qué momento ustedes permitieron que esa levadura humana se introdujera en medio de ustedes? Hermano, el apóstol Pablo fue un ejemplo de sinceridad. Estamos hablando de un hombre que estaba lleno de doctrina farisaica, la cual produjo en él, fíjense, un celo no conforme a Dios, porque lo que buscaba era matar, asolar y perseguir a la iglesia de Cristo. ¿Cómo alguien con la doctrina de la palabra puede hacer eso? ¿Cómo alguien llamado cristiano puede perseguir a otro cristiano y hablar mal de él? Porque estaba lleno de doctrina humana, porque no fueron sinceros. Produjo un producto distinto al original. Y ese producto, no importa cómo se llamaran, era hipocresía delante de Dios, porque eso no es conforme al original. Tuvo que Dios aparecérsele en el camino a Damasco y tener una experiencia con la verdad. Y cuando él abrió su corazón a la verdad, entonces lo falso quedó expuesto. Y no solamente eso. Al quedar lo falso expuesto,
él abrazó la verdad, porque vino un instrumento que no tenía levadura humana, como Ananías, y le dio la palabra que le dio el crecimiento, hermano. ¿Y qué produjo en Pablo, en Saulo de Tarso? Produjo un genuino arrepentimiento. Se le cayeron las escamas, el velo que él tenía farisaico. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, la doctrina correcta produce los resultados correctos. La interpretación correcta de la palabra produce los resultados correctos de la palabra. Es imposible que lo correcto produzca algo incorrecto. Y usted pudiera decir, pero hermano, yo he conocido hombres y mujeres en iglesias en donde se predica la verdad que han producido frutos incorrectos, pero no es culpa de la palabra, es la insinceridad de ese hombre o de esa mujer que en el altar no hizo una oración profunda para limpiarse de esas levaduras personales, doctrinales, levaduras morales de su personalidad. Yo soy así, yo toda la vida he pensado así. Y no están dispuestos en el altar a ceder eso al Señor. Y como no están dispuestos, entonces Dios quiere darles la verdadera interpretación, pero cuando la persona le dé lo falso o lo rinda en el altar para que el Señor lo quite, lo limpie de su corazón. Porque Dios no lo va a arrancar. Él se va a mostrar, Él se va a revelar, como dijimos al comienzo. Él es bueno, Él es rico en misericordia. Él quiere que usted acepte la verdad, pero si usted cierra su corazón, la verdad no hará el producto original llamado a dar. Saulo de Tarso, al recibir esa verdad, ya no podía ya conformarse con la levadura humana falsa que había recibido en la iglesia farisaica. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué da el testimonio? Que él se fue a Arabia por 2 años. ¿A qué? Él se fue a Arabia. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Un hombre como Saulo de Tarso, que había sido discípulo de Gamaliel, uno de los más prestigiosos maestros de Israel. Cuando vino la revelación del Espíritu Santo, él vio que era absolutamente necesario seguir profundizando en la oración, en esa búsqueda, pero para eso tuvo que irse aparte, a la Arabia. ¿Por qué? Porque allí empezó a buscar la revelación de Dios, la interpretación de Dios. Y yo me imagino que en esos 2 años en Arabia, en esa oración profunda, él le debió haber dicho al Señor: Señor, a mí me enseñó Gamaliel de esta manera. A mí me enseñó y me dijo que la interpretación de esta escritura era así. Señor, yo quiero saber la verdad. ¿Por qué los fariseos? Porque tengan la seguridad que Pablo debió preguntarle eso al Señor. Yo conozco muchos de esa iglesia farisaica, yo los amo. Yo amo a esos hermanos. Y Gamaliel, yo comí mucho en la casa de él y dormí en su casa, y su esposa es una preciosa hermana. Y cuánto compañerismo en esos cultos con Gamaliel. Y Gamaliel invoca a Jehová. Pero ¿por qué ellos? Porque ellos persiguen esta verdad. Esta es la verdad. Y Dios le respondió: están llenos de falsas interpretaciones de la palabra, hermano. Y por eso produjo un testimonio distinto al original.
Y cuando Pablo debió haberse dado cuenta de eso y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero dar un producto distinto a lo que tú quieres. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Yo quiero, Señor, aquí estoy en tu altar. Voy a escudriñar. Yo no quiero ser el viejo Pablo, el viejo Saulo. No, yo no quiero ser el viejo Saulo perseguidor. Quita de mí, como hablamos la otra vez, el perdón perfecto. Señor, quita de mí toda amargura. Señor, ¿cómo es posible que me haya engañado por tanto tiempo? Y allí tuvo que a lo mejor Dios profundizar en la oración con Pablo. Y Saulo de Tarso diría, Señor, yo perdono a los fariseos por haberme engañado, pero ellos están errados. Yo los amo, pero ellos están errados, ahora entiendo. Ayúdame que con tu amor yo pueda llegarles a ellos. Claro, él no sabía el plan que Dios tenía para él, pero yo estoy seguro que esa era su intención. Yo que perseguía a la iglesia sobremanera, ahora yo soy un prisionero de amor de Cristo. Terminó siendo un hombre que abrazó completamente la verdad, que la verdad se hizo uno en él, ¿entiendan? La verdad se hizo uno de tal manera que él fue el instrumento de Dios para escribir la mitad de la Biblia, hermano. Tal fue su rendición en esa oración profunda, en esa limpieza, porque no se puede dudar de la sinceridad de Saulo de Tarso a su doctrina farisaica. Y para ser un instrumento en las manos del Señor, para la obra que Dios quería hacer con él, no podía tener elementos farisaicos en su corazón, no podía tenerlos. ¿Por qué? Porque eso hubiera impedido que diera un fruto original y que en aquellos a quienes él iba a predicar produjera un producto original. Si él no se hubiera rendido, el producto no sería el original. Dios no hubiera permitido que sus escritos, sus cartas, quedaran en los cánones de la Escritura. Y no solamente Saulo de Tarso fue limpiado en esa oración profunda de esas levaduras humanas, doctrinales, farisaicas, sino que esa medida, esa levadura en esas 3 medidas entró en su corazón, cuerpo, alma y espíritu, y produjo un genuino ejemplo, no solamente en su edad, no solamente en aquella primera edad. Él fue el parámetro, él fue el patrón, sino que fue el parámetro para las restantes edades de la iglesia. Porque eso lo dijo el hermano Branham. Era el hombre, el mensajero de cada edad, era el hombre que se pareciera más al ministerio del apóstol Pablo. Hermano, para tomar Dios a alguien como un ejemplo es porque ese hombre se rindió, ya no había levadura en él, levadura humana, sino que lo que él enseñó, lo que él estableció fue la palabra. Hermano, ¿se dan cuenta lo importante en la oración profunda? Que esos conceptos y esas ideas queden desarraigadas, pero Dios no nos las va a quitar. Tenemos que rendir esa masa en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos moldee, para que Dios haga una obra especial en nuestros corazones. No puede ser el hombre, entiendan. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos rendimos en las manos del Señor y no dejamos que el Espíritu Santo haga una limpieza en nuestros corazones, se va a cumplir el versículo 2 del capítulo 12 de Lucas. Porque nada hay encubierto
que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Hermano, esa doctrina humana, ese concepto, esa actitud o pensamiento que usted tiene, tarde o temprano va a tener un crecimiento en su vida y usted se va a comportar conforme a esa manera de pensar, a esa actitud que usted tiene. Va a producir una actitud. Ese pensamiento produce una actitud y se convierte en doctrina. Ahora me estoy dando cuenta que lo puse al revés. Ese pensamiento va a producir una actitud y esa actitud se va a convertir en doctrina. Y eso usted lo va a reflejar si es algo que es contrario a la palabra. ¿Se dan cuenta? Es como el libro que nosotros llamamos Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia. El orden correcto debiera de ser doctrina, orden y conducta. Porque la doctrina establece un orden y lleva a una conducta en aquellos que son ordenados por esa doctrina. Así es esto también. Ese pensamiento que usted tiene, ese deseo, eso que está allí en su corazón, va a dar o va a producir una actitud en usted. Sea lo que sea que usted esté pensando, esa manera de pensar de usted, que es contraria a la palabra, va a producir una actitud. Eso se va a manifestar, así lo dice la Escritura. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Eso a la larga se va a manifestar. Ni oculto que no haya de ser sabido. Si usted tiene reservas en la palabra, ese pensamiento va a producir una actitud, una manera de comportarse. Y eso va a ser en usted una manera, una verdad, una doctrina. ¿Se dan cuenta lo importante que es que nosotros en el altar de Dios no hagamos una oración superficial, sino una oración profunda? Lucas 12 nos enseña esto. La importancia que en el altar, no importa quién sea usted, si usted es un ministro, más rápido debe hacerlo. Laico, hombre, mujer, casado, soltero. Dios quiere moldear esa masa para producir un hombre perfecto conforme a Cristo. Pero ¿nos rendiremos como una masa rendida al Señor? ¿Seremos verdaderamente masas rendidas? ¿O queremos hacer una masa conforme a nuestras ideas? Moldéame aquí, pero en esto no. No. A la larga, eso va a producir otra cosa muy distinta del original. Y nosotros no queremos eso, porque para Dios eso sería hipocresía. Que el Señor nos ayude. Hágase un examen en esta hora. Usted quien me escucha en esta hora, no importa quién sea usted, pero sobre todo usted que es ministro. Lo que usted enseña es lo que el pueblo va a seguir. Usted, hermano, lo que usted enseña, si usted tiene una familia, esa influencia, esa manera de pensar usted la está transmitiendo a su familia. Nosotros ejercemos influencia en nuestro alrededor, pero que esa influencia no sea la influencia de un hombre, sino la influencia de Cristo en el hombre. Que si he de ejercer una influencia, una enseñanza, sea la de Cristo, sea la de su palabra, sea para llevar al hombre a que produzca el resultado correcto. Examínese en esta hora. Usted pudiera decir, yo soy un cristiano, una cristiana, pero ese es el fruto que usted está dando. Usted realmente en esa oración profunda ha escudriñado su corazón
y lo hace comportarse, actuar y pensar de una manera que es contraria a la palabra. Quiere que el Señor nos llame hombres y mujeres conformes a su corazón, conforme a su pensamiento, lo que Él quiere. Así quiero yo que sea un cristiano. ¿Qué prefiere que Dios lo llame? ¿Hipócrita o un hombre conforme al corazón de Dios? Hermano, si usted quiere ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, nos conviene en el altar ser sincero y ser limpio de toda levadura humana. Hagámonos un examen en esta hora. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial. Oh Padre, la levadura humana ha hecho desastres, ha hecho estragos en los corazones de muchos hombres que por orgullo no quieren rendir en el altar, en esa oración profunda delante de tu presencia. Te pedimos en esta hora, Señor, que nosotros podamos ser sinceros, presentar esa ofrenda en ácimos de sinceridad y verdad. Un corazón sincero en la oración junto en la verdad de la palabra. Señor, oh Dios, nosotros queremos escuchar de ti ese testimonio. Él es un hombre, ella es una mujer conforme a mi corazón, porque me busca, porque Él quiere hacer mi voluntad, porque Él no justifica sus pensamientos y sus maneras de ser. Él es sincero. Cuando falla, reconoce que se ha equivocado. Oh Dios, ayúdanos a todos a que podamos ser sinceros en esa oración profunda. Que podamos rendir y escudriñar y que el Espíritu Santo nos revele en esos rincones, esas levaduras que han hecho que asumamos una actitud y producen una doctrina, una manera de pensar en nosotros, un comportamiento. No, Señor, no queremos reflejar más pensamientos humanos, costumbres humanas, sino que sea tu santo y precioso Espíritu moldeando nuestras vidas, que nos lleve a enseñar lo correcto, que nos lleve a dar el testimonio correcto, que nos lleve a la actitud correcta ante todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Que tu pueblo pueda empezar a escudriñar sus corazones en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comenzando por mí, Señor. Yo quiero ser más sincero. Perdona mis debilidades, mis fallas, mis errores, oh Dios, y que yo pueda cada día más examinar mi corazón a la luz de esta preciosa palabra, para que toda levadura que yo pudiera tener contraria a tu palabra sea quitada de mi corazón, y que sea tu Espíritu que cada día más llene mi corazón de la revelación amorosa del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora venezolana, a otro servicio especial, y los domingos a las 9 de la mañana. Y también les hacemos una invitación muy cordial. Todos los días estamos orando aquí en el Tabernáculo de Ebenezer, respondiendo al llamado de la oración que el Señor está haciendo a su pueblo. Tenemos que en esa oración profunda el pueblo viene a orar y a clamar, porque solo eso es lo que hará un cambio en nuestras vidas y en los que nos rodean. Porque primero debemos comenzar con nosotros para que después eso lo podamos transmitir al pueblo. Y esos cultos de oración especiales todos los días los estamos transmitiendo en audio a las 3 de la tarde. Les invitamos para que se conecten en la radio de Ebenezer Online y ustedes puedan acompañarnos en estos cultos de oración. Queremos que el Señor haga una obra especial, que el Señor llene con el Espíritu Santo, que el Señor liberte en ministración especial en nuestras vidas. Les invitamos todos los días a partir de las 3 en la radio de Ebenezer Online. Y con esto les vuelvo a invitar a que nos examinemos a la luz de la Escritura, porque solo usted sabe qué tipo de levadura está en su corazón. Si es
una levadura personal, una manera, una crianza, una doctrina de una denominación que lo ha hecho comportarse de una manera, o la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios por el Espíritu Santo que lo hace comportarse y actuar y predicar conforme a la palabra. Hágase esa pregunta en el altar de oración, en esa oración profunda. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.